rinosinusitis crónica. Este tema me fue sugerido por el doctor Stott. Hice la presentación en conjunto y con ayuda del doctor Nazar como parte de mi rotación. Primero, una hoja de ruta de lo que vamos a hablar hoy día. Lo primero va a ser hacer una introducción sobre qué es la EPOS y la metodología utilizada. Hablar primeramente sobre la fisiopatología y sobre la nueva comprensión de la enfermedad que se tiene en esta guía. Después vamos a pasar a hablar sobre la evaluación y el estudio que se sugiere. Y luego hablar sobre la nueva clasificación en rinosinusitis crónica que se plantea. Vamos a pasar a hablar sobre qué es el concepto del tratamiento médico apropiado. Les voy a mostrar un flujograma de atención integrada que también se muestra en esta guía. Y finalmente hablar un poquito de terapia biológica, que es lo nuevo, y un ejemplo de cómo se aplica esta guía. No es mi intención hoy día hacerle un resumen de toda lo que es la EPOS 2020, sino que más bien aproximarlos a la gente que no la ha leído, hacer una aproximación inicial, y a los que la han leído, poder discutir los conceptos más novedosos. Entonces, ¿qué es la EPOS? La EPOS es la European Position Paper en rinosinusitis y pólipos nasales. Es una guía que se hizo el primer semestre de este año, la última había sido el 2012, y fue realizada por expertos en rinosinusitis a lo largo de todo el mundo. El primer manuscrito lo elaboraron 54 médicos expertos, y luego este fue revisado por 104. ¿Cómo nos podemos aproximar a esta guía? Bueno, principalmente tenemos dos formas. La primera va a ser ir a la guía completa, que tiene 460 páginas, que si bien es larga, es muy esquemática y resume la información de una manera muy amigable al lector. Pero si no tenemos tiempo, como la mayoría de nosotros muchas veces, podemos ir a leer el resumen ejecutivo, que también, en fondo, mediante esquemas, mediante flujogramas de atención integrada, nos resumen la información bastante bien. Sobre la metodología de la información, como ya dije la última vez, desde el 2012 al 2020 se incluyó toda la nueva evidencia al respecto. Para ello se incluyeron principalmente estudios randomizados, aleatorizados, doble ciego, principalmente los temas de tratamiento, también estudios observacionales, principalmente para las cosas quirúrgicas, que es difícil encontrar evidencia tipo RCT, y finalmente para las cosas que no teníamos este tipo de información, se ocupó también método Delphi por opinión de expertos. Toda esta información se llevó a tablas tipo revisión sistemática, en que se resume la información obtenida, y también se hacía el metaanálisis cuando era posible. Luego esto se lleva a flujogramas de atención integrada, que son también una novedad en esta guía EPOS 2020 para mostrarnos, ¿verdad?, el camino que seguir con nuestros pacientes. Ya, nos metemos de lleno en el tema entonces. Lo primero que tenemos que hablar es un poquito de la comprensión anterior que teníamos sobre la rinosinusitis crónica. La comprensión de esta enfermedad se basaba en este concepto de que el genotipo y el ambiente interaccionan para resultar en un fenotipo de enfermedad, que es la característica observable que vamos a tener. Entonces, la investigación durante muchos años en esta enfermedad estuvo abocada a esta parte, en la que buscábamos alteraciones genéticas y epigenéticas sin lograr, en verdad, muchos resultados, y también en los factores ambientales que determinaban la enfermedad. Se investigaron bacterias, por ejemplo, el rol del Staphylococcus aureus, formador de biofilms. Se investigaron hongos, que fue una de las primeras cosas que se investigó, virus, lo último fue la microbiota y su disbiosis como factor de enfermedad. Sin embargo, los últimos estudios mostraron que la microbiota en pacientes con o sin rinosinusitis crónica era bastante similar a lo largo de todo el mundo, entonces también se ha desechado un poco esa opción, y otros factores más como el tabaco y la alergia. Y finalmente esto resultaba en un fenotipo de enfermedad y en una clasificación que ocupamos hasta el día de hoy, digámoslo así, que era una enfermedad con pólipos o sin pólipos. El gran problema de esta clasificación era que no nos permitía predecir con certeza el comportamiento de la enfermedad, su curso, su respuesta a tratamiento médico y su respuesta también al tratamiento quirúrgico. Por lo cual es que este año la EPOS migra en otra clasificación y también en otra comprensión de la enfermedad. Entonces la con pólipos anteriormente la tratábamos
basalmente con corticoides, básicamente con corticoides, y las sin pólipos les dábamos antibióticos, ¿cierto? Entonces, el concepto que trae esta EPOS 2020 para comprender esta enfermedad es el de endotipo. ¿Qué es el endotipo? El endotipo es el conjunto de características, tanto moleculares, tanto celulares, tisulares y clínicas, que comparten mecanismos fisiopatológicos similares. Está influida por el ambiente y por el huésped, y se encuentra entre estos elementos y finalmente el fenotipo, que va a ser la historia natural y cómo se nos muestra la enfermedad. Pero el endotipo finalmente lo que van a ser los mecanismos de inflamación, mecanismos moleculares y celulares de inflamación que se dan en nuestra enfermedad, y son importantes porque esto va a ser lo que va a determinar el pronóstico de la enfermedad, el curso y el tratamiento al que le vamos a dar. Entonces, en este esquema que hice, en fondo resumo un poquito todo lo que he hablado hasta ahora, y ahora esta va a ser nuestra nueva comprensión de la rhinosinusitis crónica. En lo que respecta a genotipo, van a haber múltiples genes involucrados, lo que se correlaciona con que esta enfermedad aparece ya en etapas adultas, media de la vida. En el ambiente va a haber múltiples factores que estén causando la enfermedad y no solamente uno. Y el problema de la enfermedad es que hay una interacción disfuncional entre el genotipo, el ambiente y la respuesta inmune de nuestro paciente. Esto nos va a dar un endotipo que va a estar determinado principalmente por la respuesta inmune adaptativa, ¿ya? Y la vamos a dividir en tipo 2, que va a estar mediada por linfocitos T helper 2, que voy a hablar un poquito más adelante, y no tipo 2, que van a ser la otra respuesta, la tipo 1 y la tipo 3, mediada por linfocitos T helper 1 y T helper 17 respectivamente. Y finalmente, la parte del fenotipo, vamos a tener muchos fenotipos de enfermedad diferentes. Rhinosinusitis fúngica alérgica, crónica eosinofílica, crónica con pólipos, enfermedad alérgica del compartimento central, etc. Pero lo que nos va a importar a nosotros para clasificar a nuestros pacientes va a ser el endotipo. Entonces, a pesar de que dije que lo importante acá era la respuesta inmune adaptativa, para poder comprenderla, tenemos que hablar un poquito de respuesta inmune innata. Y para esto tenemos que tener claros dos conceptos. El primero es el de epitelio como barrera epitelial inmune. O sea, el epitelio ya no va a ser solamente una barrera meramente estructural, sino que también una barrera inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que las células del epitelio van a poder generar sustancias y citoquinas que van a determinar qué tipo de respuesta se va a dar. Desde acá desde esta parte, iniciamos con un mecanismo específico de respuesta. El segundo concepto es del ILC, que son las células linfoides innatas. ¿Qué son las células linfoides innatas? Son células del sistema inmune innato, tales como las que conocemos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, células dendríticas, macrófagos, natural killers, pero de una línea linfoide y células que fueron recientemente descubiertas, al contrario de estas que acabo de decir que las conocemos hace mucho tiempo. Y estas células se dice que son el eslabón perdido entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, puesto que según la expresión de estas células linfoides innatas va a ser la respuesta adaptativa y de linfocitos T helper que vamos a tener. Entonces, en esta tabla, el fondo lo que muestro es que hasta ahora conocemos tres tipos de ILC, 1, 2 y 3, y estas van a determinar la respuesta T helper 1 o tipo 1, T helper 2 o tipo 2, y TH17, T helper 17 tipo 3, también T helper 22. Y también estas células van a secretar distintas citoquinas y mediadores intracelulares para elaborar la respuesta. Entonces, la respuesta inmune adaptativa que vamos a tener va a ser tres tipos. La tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Básicamente, lo más importante en esta tabla es que la tipo 1 y la tipo 3 son menos estudiadas. Hay un daño de barrera que está mediado por neutrófilos y citoquinas, pero es un daño de barrera menor al que vamos a encontrar en tipo 2, y la formación de pólipos es menos frecuente con respecto al fenotipo. Y en la tipo 2, las interleuquinas, los mediadores inflamatorios que vamos a tener, principalmente van a ser interleuquina 4, 5 y 13, y estas van a ser las que van a determinar la respuesta. Va a haber reclutamiento de eosinófilos, de mastocitos y formación también de inmunoglobulina E.
Todo esto va a llevar a formación y depósito de mallas de fibrina, y esto lo que va a determinar va a ser una mayor remodelación tisular, mucho mayor que la tipo 1 y la tipo 3. ¿Y qué nos va a determinar esto? Formación de pólipos, hiperplasia de células caliciformes y gran daño de barrera. Este gran daño de barrera también se dice que es una de las principales causas de por qué estos pacientes en la tipo 2 responden de peor manera a nuestro tratamiento y tienen cursos de enfermedad más agresivos y recurrentes y poco respondedores a terapia. Entonces empezamos hablando, comprendiendo lo anterior, voy a hablar un poquito de lo que recomienda la EPO sobre la evaluación de nuestros pacientes, cómo nos aproximamos a nuestros pacientes en la práctica clínica. Primero vamos en el fondo, obviamente, a hablar de la historia clínica, las comorbilidades de nuestros pacientes, la respuesta a tratamientos previos que se ha hecho, el examen físico con rinoscopía anterior, y vamos a pasar a la endoscopía nasal. La EPOS 2020 dice que la endoscopía nasal debería ser un must en nuestra atención clínica. Deberíamos incorporarlos casi como en nuestro examen físico. La endoscopía nasal nos cambia la evaluación respecto a la rinoscopía anterior. Nos aumenta la precisión diagnóstica entre un 67 a un 85%, por lo cual es muy importante hacerlo. Y también nos aconseja ocupar escalas endoscópicas para, en el fondo, objetivar los daños que encontremos, y la que más recomendada es esta escala del Land-Kennedy, en la que se evalúan tanto pólipos como el edema, como la descarga. Y también nos dice que la endoscopía nasal nos permitiría tomar biopsias. Sin embargo, la biopsia tiene un rol limitado, en la que las múltiples biopsias positivas para microorganismos capsulados nos podrían estar hablando de una deficiencia inmunitaria específica. Después de la endoscopía tenemos que decidir si es que le vamos a pedir o no escáner a nuestro paciente. A pesar de que nosotros somos bastante generosos en pedir escáner, lo que nos dice la EPOS 2020 es que tienen indicaciones específicas. ¿Y cuándo indicarlo? Primero, cuando tenemos una duda diagnóstica. Yo creo que esa es la principal indicación. Segundo, cuando tenemos una rinosinusitis localizada, ya que en el fondo ahí tenemos que descartar otras causas, como por ejemplo papiloma invertido, o un pólipo único, o un tumor, ya sea como un angiofibroma nasofaringeo. Y cuando estamos en un tipo difuso de enfermedad, ahí la vamos a pedir cuando no nos responden a terapia y cuando estemos planificando una cirugía. También nos recomienda aplicar escalas tomográficas, en la que la más conocida y recomendada es la de Land-Mackay, en la que se ve en el fondo seno por seno el compromiso tanto de un lado como del otro, y se le da un puntaje. Puntajes sobre 5 en el fondo de esta escala se correlacionan de manera bastante importante con la presencia de pólipo y con el compromiso. Y finalmente también el escáner nos va a permitir ver patrones radiológicos, en los que nos va en el fondo a ayudar con el diagnóstico y la clasificación, por ejemplo, en la enfermedad alérgica de compartimiento central. Siguiendo con la evaluación, una fuerte recomendación que nos da esta guía es aplicar esta escala. La escala SNOT 22 de síntomas nasosinusales. Esta escala consta de 22 preguntas que se agrupan en 4 ítems diferentes. El primer ítem es de síntomas nasosinusales, segundo ítem de síntomas óticos, tercer ítem síntomas de sueño, y cuarto ítem síntomas psicológicos. Esta escala es importante para saber el compromiso de síntomas de nuestro paciente en la consulta inicial, nos sirve para el seguimiento, para ver la respuesta a terapia médica y para ver la respuesta también a cirugía. Cabe decir que, bueno, a raíz de esta presentación que he estado preparando, empezamos desde el mes de septiembre con el equipo de rinosinusal de nuestro departamento para aplicar esta encuesta a todos los pacientes que nos vienen a consultar por síntomas nasosinusales. Entonces, nosotros les pasamos esta encuesta previo a la consulta, la llenan, y una vez que nosotros los vemos ya tienen la encuesta respondida, y nosotros registramos este puntaje en la ficha. También en el fondo les quería decir que para cualquiera de ustedes que quiera aplicar esta encuesta está disponible en el servicio, y se la pueden aplicar a sus pacientes para empezar a evaluar. Siguiendo con la evaluación, entonces, como hablamos que era tan importante saber si nuestra enfermera era tipo 2 o no tipo 2, lo siguiente que vamos a hacer va a ser pedir exámenes, ¿ya?
Y los exámenes que vamos a pedir va a ser marcadores de enfermedad de tipo 2. Lo que podríamos pedir va a ser un hemograma con recuento de eosinófilos y una IgE total en sangre. Esta periostina en el fondo es una proteína de la matriz extracelular que se ve en el fondo aumentada por la remodelación y por la respuesta en el tipo 2, pero en el fondo es una cosa más de investigación que aplicable en la práctica clínica. También otras cosas que podríamos hacer es un test de alergias, pero esto en el fondo es más recomendado solamente si se sospecha una patología relacionada a alergia, como la rhinosinusitis fúngica alérgica. ¿Me estoy escuchando? Ahí sí, Ya, pero se te fue. ya. Y finalmente también pedir estudios de rhinosinusitis crónica secundaria, pero esto solamente va a ser cuando la sospechemos, ya sea por síntomas agregados del paciente o por ya una sospecha fundada. Cuando sospechamos inmunodeficiencia, lo que nos recomienda es siempre derivar a inmunología, y cuando sospechamos vasculitis también siempre derivar a un reumatólogo para que haga la evaluación, aparte de nosotros de pedir los exámenes correspondientes. Entonces, vamos a hablar de la nueva clasificación de rhinosinusitis crónica, y lo primero que vamos a hacer va a ser dividirla en primaria o secundaria, ¿ya? Cuando nos encontramos con la rhinosinusitis crónica primaria, también lo primero que tenemos que ver es la distribución anatómica. Si es que nuestra enfermedad es localizada, si es unilateral, o si es difusa, si es bilateral. Y aquí, después de esta primera aproximación, que nosotros la podemos hacer con examen físico, con endoscopía, con scan, podemos determinar el endotipo de nuestra enfermedad, si es tipo 2 o no tipo 2, ¿ya? Y en este espacio, en la difusa y en la tipo 2, es en la que vamos a encontrar la clásica o la que más vemos en la práctica clínica, que es la rhinosinusitis crónica, que anteriormente se llamaba con pólipos, pero que ahora el concepto que se busca agregar es el de rhinosinusitis crónica eosinofílica, destacando que rhinosinusitis crónica que tienen eosinófilos altos, que tienen IgD alta y que tienen esta respuesta TGLPER2, no necesariamente tienen pólipos, ¿ya? Y lo importante para nosotros es hacer esta respuesta más que tengan pólipos o no. También que rhinosinusitis crónica con pólipos podríamos encontrar que no fuera tipo 2 ni eosinofílica, por eso la importancia de esta distinción. Y cuando no es tipo 2, en el fondo se llama, en el fondo, no rhinosinusitis crónica no eosinofílica. Dentro de las tipo 2 también encontramos la rhinosinusitis fúngica alérgica y la enfermedad alérgica del compartimiento central. Y cuando es secundaria, en el fondo, cuando hay otra patología, en el fondo concomitante, que nos está causando nuestra rhinosinusitis crónica, cuando es localizada, en el fondo significa que el endotipo es por una patología local. Y aquí vamos a ver el quiste odontogénico, la bola fúngica o un tumor. Y cuando es difusa, también va a haber un endotipo mecánico, que puede ser disquinesia axilar primaria o fibrosis quística. Puede ser un endotipo inflamatorio, que aquí vamos a ver la vasculitis GPA, GPA, que son los conceptos que se manejan ahora. Y también una dominancia del problema de la inmunidad, que va a haber una inmunodeficiencia selectiva. Entonces, vamos a hablar del concepto nuevo de terapia médica apropiada. Este concepto reemplaza el de anterior, el tratamiento médico máximo, en el que íbamos escalando en una terapia dependiendo del compromiso de nuestro paciente, y ahora entendemos que no hay una receta de cocina para todos los pacientes, sino que cada paciente, y según su endotipo, va a tener un tratamiento médico óptimo, y lo vamos a adecuar nuestro tratamiento a cada paciente. Y por otra parte, en el fondo vamos a dejar un poco de lado lo tradicional en la terapia médica, lo que se venía haciendo de antes, por concepciones, por comprensiones anteriores de la enfermedad, antiguas, digamos así, y vamos, en el fondo, a basarlo en la evidencia, en los estudios que respaldan estas indicaciones. Entonces ahora vamos a empezar a hablar, en el fondo, medicamento por medicamento, un poquito de la evidencia, bien cortito para no aburrirlo, pero lo considero importante. Primero vamos a hablar de los cursos cortos de antibióticos, llámese cortos, menores a 4 semanas. La evidencia que tenemos es bien poquita, son dos RCT que comparan estos antibióticos contra placebo. Primero,
ácido clavulánico contra placebo y no encontró diferencia significativa en score de síntomas. Y el segundo evaluó doxiciclina, que encontró diferencia en algunos síntomas, pero en otros no, ¿ya? Entonces, lo que concluye la EPOS es que en el fondo la calidad de la evidencia es bastante baja para recomendar los antibióticos. Por otra parte, hay un alto reporte de efectos adversos gastrointestinales, como diarrea, anorexia, y por lo tanto la recomendación sobre ocupar cursos cortos de antibióticos es incierta y no se incorpora en los flujogramas de atención. En segundo lugar, cursos prolongados de antibióticos, mayor a 4 semanas, dígase ocupar macróleo. La evidencia al respecto, hay 2 RCT versus placebo y 2 RCT versus corticoides nasales. Versus placebo, el primer estudio no encontró diferencias significativas, y el segundo estudio sí encuentra diferencias significativas, y cuando uno divide en grupos que tienen la IgE alta o baja, hay una diferencia mucho más significativa en el grupo que tiene la IgE baja. Y si vemos el forest plot al respecto, vemos que tampoco es significativa cuando agrupamos los dos trabajos. Por otra parte, estos medicamentos aumentan el riesgo cardiovascular, porque prolongan el QT, aumentan el riesgo de arritmias y aumentan la incidencia de eventos cardiovasculares. Entonces, si cuando comparamos macróleo versus corticoides nasales, que esto es lo que muestra este cuadro, vemos que no hay diferencia significativa. Entonces, la recomendación, y dada la baja calidad de evidencia que hace la EPOS, es que los macrólidos podrían tener una posible efectividad en pacientes con niveles bajos de IgE, y en ese contexto, y habiendo hecho una evaluación cardiovascular de nuestros pacientes, es que recomienda su uso, pero como segunda línea. Cuando hablamos de los corticoides nasales, nos encontramos un panorama totalmente diferente. Como se ve en estas tablas y como muchas otras tablas que se muestran en la guía, hay más de 40 RCT, y se comprueba un impacto positivo en la calidad de vida, en el score de síntomas y en los hallazgos endoscópicos en pacientes que se ocupan corticoides nasales. Se ve que este beneficio se da en rhinosinusitis crónica con pólipos o sin pólipos, en pacientes operados y no operados, con distintos corticoides, a distintas dosis y a distintas vías de administración. Y finalmente son seguros y bien tolerados. Entonces la recomendación sobre ocupar corticoides nasales es fuerte. Sobre ocupar corticoides sistémicos, cursos... ¿Puedo interrumpir un segundo? Pon la anterior. Por supuesto. Si son corticoides nasales, ¿por qué dice distintas vías de administración? Claro, porque hay tipo spray, el corticoide nasal se puede también disolver en los lavados nasales, y también, Okay. Pero también hay son parte son todos intranasal. nasales. Son todos nasales. Claro, con vías de administración me refiero a todo nasal. Ya, perfecto. Gracias, perdona. Y hablando sobre los corticoides sistémicos y curso corto, llamándose cursos cortos entre 7 a 21 días, nos encontramos con 7 RCT versus placebo, y todos estos en rhinosinusitis crónica con pólipos. Lo que vemos acá, con respecto a los síntomas, es que hay una reducción de síntomas significativas a las 2-4 semanas. O sea, una vez iniciado el tratamiento, a las 2-4 semanas, vamos a encontrar reducción de síntomas, pero no así a las 10-12 semanas. Y sí, la reducción de pólipos es significativa tanto a corto como a largo plazo. Y también tenemos que decir que nos encontramos numerosos efectos adversos, como insomnio, cambios de humor, síntomas gastrointestinales. Entonces, la recomendación que hace la EPOS 2020 es que podría ser un tratamiento adecuado usar estos cursos en pacientes no controlados, en tipo 2, ¿ya? Y aplicar máximo 1 o 2 cursos al año. Este último forest plot también nos muestra que el uso de tratamiento de corticoides en pacientes postoperados, y que no tiene una diferencia significativa. Hablar sobre las irrigaciones de solución salina, también hay hartos estudios, hay 33, y todos muestran un efecto positivo en los síntomas nasosinusales. Sin embargo, la calidad de los estudios tampoco es muy buena por la gran cantidad de tipos de irrigación salina, y tampoco hay una claridad respecto a qué volumen, qué presión, qué tonicidad y qué temperatura es la adecuada, por lo que básicamente aquí la recomendación es
aplicar siempre irrigaciones con solución salina, pero el método y la vía de administración o el tipo de lavado no está especificado. Por último, las últimas dos cosas que voy a hablar, los antihistamínicos, hay una baja calidad de evidencia, por lo que no se recomiendan, no hay una diferencia significativa, y sobre los antileucotrienos, la recomendación es incierta, porque el fondo, este metaanálisis nos muestra que en los síntomas versus, o sea, añadir el montelukast a los corticoides nasales no cambia los síntomas significativamente. Entonces la recomendación que hace la EPO sobre los antileucotrienos es que se podría considerar cuando los corticoides nasales no son tolerados o no se pueden administrar o hay una falla en la respuesta a esto. Entonces, para resumir sobre la terapia médica apropiada, las irrigaciones nasales con solución salina y corticoides nasales van a ser el pilar del tratamiento, independiente del tipo de enfermedad. Los corticoides sistémicos van a ser nuestra segunda línea de tratamiento, pero en rinosinusitis crónica tipo 2 no controlada, y máximo 1 a 2 cursos al año, cursos cortos. El curso prolongado de antibióticos con macroligo va a ser nuestra segunda línea de tratamiento, pero en rinosinusitis crónica no tipo 2, cuando recordemos que tenía su efectividad más en pacientes con IgE baja. Y siempre evaluar primero el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y por último, otras cosas como los cursos cortos de antibióticos, antihistamínicos y antileucotrienos, la recomendación es incierta y no se puede sugerir su uso. Entonces, todo lo que hemos hablado hasta ahora se resume en la EPOS en flujogramas de atención integrada, en que nos muestran qué hacer, básicamente qué hacer con nuestros pacientes. Hay 4, aquí les estoy mostrando el de rinosinusitis crónica bilateral y difusa. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es que si hay presencia de otros síntomas que nos hagan sospechar una sinusitis secundaria. Si es que no existen esos elementos, nos vamos a hablar aquí de primaria y tenemos que aplicar la terapia médica apropiada, que van a ser corticoides nasales y irrigaciones salinas. Habla también de la importancia en educar sobre la técnica, el correcto uso, en su adherencia, porque hay pacientes que es bastante difícil que adhieran, y si es que no hay una mejora a las 6, a las 12 semanas, nos pasamos a un estudio secundario. Y aquí vamos a encontrar escáner, pruebas de laboratorio, y en fondo replantearnos si es que hay adherencia al tratamiento o no. Una vez que obtengamos este primer estudio, vamos a poder dividirla en no tipo 2 y tipo 2. ¿Ya? En la no tipo 2, en el fondo vamos a ver pacientes con menos atopía, con menos asma, y en el fondo el laboratorio va a estar con la IgE normal y sin eosinofilia. A estos pacientes es que podríamos pensar como tratamiento de segunda línea en agregarle antibióticos a largo plazo o ya de partida plantearse una cirugía endoscópica funcional. Por otro lado, en la tipo 2, que vamos a ver seguramente pólipos, vamos a ver mucina eosinofílica también, si es que tomamos una muestra en cavidades nasales, y en el laboratorio vamos a ver una IgE elevada y eosinofilia alta. Entonces, como tratamiento de segunda línea, aquí nos podemos plantear darle cursos de corticoides orales, si es que no está respondiendo, y una cirugía endoscópica normal. Finalmente, si con estas opciones de tratamiento no nos responde nuestro paciente, es que acá, en esta parte de acá, tiene cabida la terapia biológica, que es lo siguiente que voy a conversar, en tipo 2. Sobre la terapia biológica, la EPOS 2020 no solamente nos da las indicaciones de cuándo ocuparla, sino que también nos enseña a cómo evaluar la respuesta de tratamiento, ¿ya? El sustento de ocupar terapia biológica habla que la inflamación en esta enfermedad, con pólipos o eosinofílica, se caracteriza por una gran producción de citoquinas, que van a ser, como dije anteriormente, la 4, la 5 y la 13, y producción también de anticuerpos IgE. Entonces los anticuerpos monoclonales que tenemos básicamente hasta ahora, están constantemente saliendo nuevos, buscando la aprobación de la FDA, son el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE, el mepolizumab, que es un anti-interleuquina 5, que va a activar a los eosinófilos, y el dupilumab, que es un anti-interleuquina 4 y 13. La indicación es bien acotada, ya es súper claro.
la vamos a indicar en rinosinusitis crónica primaria, en enfermedad difusa bilateral, en un endotipo tipo 2 y en una rinosinusitis crónica con pólipos o rinosinusitis crónica eosinofílica. Y finalmente, en pacientes que fueron sometidos a cirugía endoscópica funcional o con contraindicación de cirugía. Este va a ser el setting de pacientes en que vamos a pensar en indicar biológico. ¿Y cuándo lo vamos a indicar? Cuando cumplan 3 de los siguientes criterios. Primero, evidencia de inflamación tipo 2, documentada. Eosinófilos tisulares en la biopsia, eosinófilos en sangre aumentado o IgE total, aumentada. Segundo, necesidad de corticoide sistémico, al menos 2 cursos al año o tratamiento prolongado, o contraindicación de corticoide sistémico. Tercero, deterioro significativo de la calidad de vida, una encuesta SNOT-22 con un puntaje mayor o igual a 40. Cuarto, pérdida de olfato significativa, una anosmia en un test de olfato. Y finalmente un asma concomitante, ¿ya? Que en el fondo requiera tratamiento con corticoides inhalados crónicamente. Y en el fondo el que más tiene evidencia científica hasta ahora es el dupilumab, que tal como muestra en este forest plot, en el fondo disminuye la cantidad de síntomas en las NOT22 a los 4 o 6 meses de su uso. Con respecto a los efectos adversos, los estudios han demostrado que tienen pocos o casi ninguno, con su uso seguro, y en el fondo es el que recomienda, el único anticuerpo monoclonal que recomienda la EPOS 2020 hasta este momento, en rinosinusitis crónica con pólipos. ¿Ya? Y entonces recomienda ocupar este medicamento cuando tengamos los criterios que acabo de decir. Ahora, este medicamento está en nuestro país, está muy poco disponible y tiene un precio bastante elevado, entonces nos encontramos un poco lejos de poder empezar a darle a nuestros pacientes esto usualmente. Finalmente, un ejemplo de cómo esta guía cambia la concepción de enfermedades que teníamos, es hablar un poco de la anterior tríada de Samter. Samter la describió en 1968, en la que describía la enfermedad según su fenotipo. ¿Ya? La enfermedad estaba dada por el asma bronquial, por la poliposis nasal y por una hipersensibilidad a aspirina. Pero ahora el concepto nuevo de enfermedad que tenemos es que el endotipo de esta enfermedad va a ser una tipo 2, TH2, el fenotipo va a ser una rinosinusitis crónica eosinofílica y que tiene o no poliposis nasal en su fenotipo, la mayoría de las veces. Y el asma también puede o no presentarse. Y sobre la etiología, es una etiología que está más o menos desconocida, pero lo más estudiado hasta ahora es que hay una desregulación del metabolismo del ácido araquidónico, que en el fondo provoca mediadores pro y antiinflamatorios, y esto es lo que está desregulado. Entonces el concepto que se maneja actualmente sobre esta enfermedad es enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, también considerando que no solamente la aspirina, sino que son los AINES en general. Eso fue mi presentación. Ahora, muchas gracias por escucharme. Los dejo invitados primero a hacer alguna pregunta si quieren, y también en el fondo a discutir y hablar cómo esta nueva guía afecta nuestra práctica clínica con pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. He visto hartas presentaciones de las nuevas guías de EPOS y me siento tremendamente orgulloso de haber visto quizás una de las mejores que por lo menos he visto hasta ahora yo. Así que felicitaciones a Luciano por la claridad de la exposición y la capacidad de síntesis y comprensión de una cosa que no es tan fácil. ¿Bien? Así es que muchas gracias. Yo diría que si hay una de las pocas cosas que cuando uno se pone más viejo es entretenida, es ver cómo ha ido evolucionando esto. Antes de ayer fue el cumpleaños de mi hijo, y ¿por qué lo traigo a colación? Porque él estaba naciendo y yo estaba en el Congreso chileno de Otorrino en Viña, en el hotel, ¿cómo se llamaba el hotel? Bueno, ya no me acuerdo, que era donde se hacía antes, era el viejo hotel, el Hotel O'Higgins. Y estaba presentando en ese momento un médico chileno que se fue a formar a Alemania, que ya no está entre nosotros. La primera vez que presentaba cirugía endoscópica nasosinusal. Eso fue el año 87.
y créanme que fue tremendamente criticado por los próceres en ese entonces. Yo estaba presente cuando le dijeron que eso en realidad era una lecerita, que era un instrumento que no iba a aportar mucho. Y eso eran los próceres de entonces. Estamos hablando del año 87 en nuestro país. Las cosas han cambiado. Hemos visto un avance espectacular en esta área de la otorrinolaringología. Mucha gente que se prendió de la otorrinolaringología gracias a la cirugía endoscópica y las proyecciones, bueno, ya se salieron de la nariz y van hace tiempo mucho más allá de la nariz, y por lo tanto las cosas van cambiando. Hay varias guías EPOS, y créanme que está la EPOS, pero no existe un equivalente de tanto peso en el lado americano, cosa extraña. Pero, hay algunas, pero la guía EPOS, como dirían la gente joven, la lleva. Y hasta los americanos la toman en cuenta, y ellos no son muy dados a apoyar cosas europeas. Por lo tanto, es bastante significativo. Yo me acuerdo, yo hice la primera presentación en un CEPE junto con el doctor Sepúlveda, que era un doctor que estaba en este servicio antes, sobre sinusitis fúngica. Y también me dijeron que cosa más rara, eso es poco habitual, no es una cosa que sea, es un trabajito que no tiene mucha importancia, para que vean cómo las cosas también han cambiado. ¿Ya? En ese entonces era, creo, un caso de aspergilosis del seno maxilar y otro, ni me acuerdo, pero fue hace también bastantes años. Hoy en día, estos conceptos nuevos del endotipo, de la enfermedad primaria y secundaria, local y difusa, nos ha venido a cambiar y a ir esclareciendo, pero no es lo único, y vamos a seguir avanzando para ir aclarando. Y el problema es que cuando llegamos a la parte de tratamiento se nos va achicando nuestro arsenal a esteroides nasales, lados nasales y cursos cortos de corticoides, cosa que es lo mismo que teníamos hace bastantes años atrás. Los anticuerpos monoclonales están absolutamente fuera de nuestro alcance todavía, tal como dijo Luciano, por un motivo de costo. Pero es interesante saber todas estas cosas, porque nosotros vamos siguiendo todo esto, y le doy la palabra a los que más trabajan en esto, que creo que estarán encantados de la presentación tal como yo lo tuve. Así que... Jefe, ¿Sí? jefe del Paul Bettiger, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor. A Luciano, una pregunta en la difusa, la no recomendación de antileucotrienio. La pregunta es ese trabajo que mostraste es inserto preoperatorio o da lo mismo, o también es postoperatorio. ¿Está sin audio, Luciano? Está sin micrófono. Sí, incluyeron ambos tipos, doctor, tanto pre como postoperatorio. Perfecto. Sí, Alfredo, dale. Aquí Rodolfo. Rodolfo, perdona. Bueno, felicitar a Luciano, la verdad la presentación fue brillante, es un tema que cuesta digerir y tú lo presentaste muy bien, así que nuevamente felicitaciones por eso, ¿ya? Algunos comentarios. Mira, yo creo que lo único que no estoy de acuerdo es que yo creo que todo paciente tiene que tener un escáner al principio. Uno, no repetirle el escáner 2 o 3 veces al año, pero al menos una evaluación radiológica inicial, que eso en el fondo nos va a permitir ver si es localizado, difuso o cuántas cavidades compromete. Pero estar repitiendo el escáner a cada rato, la verdad, eso no tiene ningún sentido. Y para eso está la evaluación endoscópica. Ahora, bueno, respecto a la importancia de la guía, en el fondo yo creo que me tocó participar en una mesa redonda el otro día de este mismo tema, estaba el doctor Iturriaga, y en el fondo se comentaba ahí que lo interesante es que esto nos otorga la posibilidad de volver a la parte básica y no actuar solamente como un plomero, o sea, como un gaffiter.
porque a nosotros nos encanta operar, que el paciente en pabellón, abrir todo, pero después vemos los fallos, los fracasos, y en el fondo la importancia de esta guía es que nos otorga los conceptos de ciencia básica y la evidencia que está actualmente para tratar de clasificar mejor a los pacientes y en ese sentido hacer un mejor tratamiento. Cambia algunos conceptos y los denomina de diferente manera, por ejemplo la actividad de Santer o la enfermedad respiratoria exacerbada por antiinflamatorio, nombra la enfermedad de compartimiento central, así que es un poquito la terminología moderna y nos recuerda que no solamente somos gástricos, pues, nosotros somos médicos y tenemos que entender bien el proceso fisiopatológico de la enfermedad. Así que yo creo que esa es la importancia de esta guía y nada más, pues yo creo que vamos a trabajar en base a esto ahora y actualizar un poquito el flujograma que tenemos en la unidad con estos conceptos. Así que gracias, Luciano, nuevamente. ¿Hay una pregunta? Sí, dale por... Bueno, primero, Luciano, sí, yo también te felicito. Yo había visto este tema antes en un webinar. De hecho, creo que lo presentó Claudio Callejas, que yo ya sentía que lo había presentado bien, pero siento que tú lo presentaste mejor que Claudio Callejas. Así que te lo entendí más que él. Bueno, puede ser porque sea la segunda vez también, pero... Yo estoy de acuerdo contigo, Paul, pero no quería decirlo. Bueno, yo preferí decirlo, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntar algo. Pienso que perdona, pero Claudio Callejas participó en esto también, directamente. No, y además que Claudio lo presentó bien, o sea, si no es que no lo haya presentado mal, Claudio sí lo presentó bien, digo que Luciano lo hizo incluso mejor. Bueno, pero lo que yo quería preguntar, esto de la terapia biológica, porque lo que alcancé a ver del Forest Plot era unos efectos así, pero de 20 veces, una cuestión así, pero enorme. Eh, ¿Es esto así de efectivo? Digo, porque si fuese así de efectivo, por mucho que fuera muy caro, a lo mejor algún grupo de otorrino podría presentarlo a través de la Natalia Tamblay al ministerio y ver la posibilidad de que se incluyera en un paquete tipo Ricarte Soto o algo así, donde se incluyen otras terapias biológicas en otras enfermedades. Pregunto al grupo de rino sinusal desde el desconocimiento. No son muchos los trabajos, pues. Ahora, ¿se escucha? ¿Se escucha, no? Sí. Sí, Alfredo, dale. Ahora, Alfredo. Ahora, Alfredo. Me sumo igual a toda muy buena la presentación, así que excelente, la verdad. Bueno, la terapia biológica, yo lo que al menos los antecedentes que tengo, yo creo que lo que va a venir más adelante en algunos casos, ¿no es cierto?, de este tipo de pacientes. En Europa la terapia biológica partió, ¿no es cierto?, en pacientes con asma. Y de estos pacientes con asma que tenían pólipos, se vio que algunos mejoraban de sus pólipos con la terapia biológica, ¿ya? Siempre que cumplían ciertos requisitos. Entonces en Europa ya la terapia biológica en pacientes mágicos se utiliza. Acá en nuestro país, no sé si eso todavía no está validado 100%. Efectivamente se podría hacer en los pacientes con pólipos. El problema de la terapia biológica, que lo que yo tengo por entendido, que funciona muy bien, es efectiva, ¿ya? Pero no se desconoce cuánto tiempo va a ser efectivo en el tiempo. No es que tú pongas una terapia biológica y te va a durar para siempre. Entonces no se sabe si va a durar 3 meses, 6 meses, 1 año. Eso no está claro todavía, la durabilidad de una terapia biológica. Y los costos son elevadísimos. En estos momentos, hace como 4 o 3 años atrás que pregunté, una dosis costaba casi cerca del $1.000.000. Entonces la verdad es que los costos son altísimos. Pero yo creo que es una buena instancia de investigar esto, ¿ya? Pero yo creo que va todo para la terapia biológica. Jefe, ¿puedo meter la cuchara de nuevo? Sí, métalo no. Yo tengo dos pacientes que ocupan terapia biológica, no esa, sino que otra, indicada por el broncopulmonar por el asma, y esa Series GES. Y en el fondo la indicación fue por el asma, es imposible controlar, pero en la nariz, son pacientes que yo ya había operado, en la nariz tuve una respuesta espectacular. Así que en el fondo, a pesar de que, claro, el que tiene más evidencia es otro, la herramienta que tenemos
asequible a la mano, que el GES existe, y yo en el fondo les recomiendo que lo exploren con los broncopulmonares, esos pacientes que son asmáticos. Es que el asma sí está en el GES. Sí, pues el asma es el GES, entonces la terapia biológica se la dieron por el GES, pero le llega a todos lados. Claro. Pero el tema es que ahora la indicación y los beneficios se ven en pacientes incluso que no tienen asma asociado. Entonces ahí se quedarían fuera en el fondo pacientes sin asma. Exactamente. ¿Alguien más? Cataldiño, ¿quiere preguntar algo? Doc, sí, el problema es que estoy conduciendo, así que si se baja la voz es porque estoy llegando al hospital ahora. Okay. No, claro, sumarme a las felicitaciones a Luciano, quedó clarísimo. Yo creo que nadie quedó con duda de las novedades y básicamente las nuevas clasificaciones. Yo me voy a lo más básico, que me gusta insistir. Nosotros ya en Reino Sinusal, yo, doctor Rodolfo, doctor Alfredo, estábamos usando el SNOT 22 como herramienta ya de pre, y después lo estamos usando ya los postoperatorios de los pacientes. Esa es una buena herramienta para saber el resultado de nuestros tratamientos, independiente del tratamiento que sea. O sea, la verdad es que esto se basa mucho en calidad de vida que se pierde los pacientes con rhinosinusitis. Entonces, el uso del SNOT 22, lo que me gustaría proponer es que se usara de forma global a los pacientes que tienen diagnóstico de rhinosinusitis crónica en los policlínicos globales. O sea, lo que le vamos a indicar CEF, independiente de quien lo haga, que tenga esa clasificación que es usted a mano, básicamente. Porque eso nos da mecanismos después para comparar tratamientos, para saber efectivamente poder responder si los leucotrienos son o no son efectivos, porque yo tengo una impresión distinta a lo que dice la guía EPO. O sea, los pacientes nuestros más severos que le damos antileucotrienos, en mi opinión, responden mucho mejor que a los que no le damos, pero eso es una opinión que no tengo datos como el SNOT 22 de todos esos pacientes para poder refutar informaciones. Entonces, yéndose a lo más básico y ocupando un gancho de lo que dijo ahí Luciano, de que usáramos esa clasificación de calidad de vida en punto de vista respiratorio como global para todo el policlínico. Sería un gran aporte para los trabajos, para que tengamos más peso para los papers más adelante. Y nuevamente felicitar a Luciano, muy linda tu presentación. Sobre los biológicos, hasta ahora, antes de la salida del dupilumab, era bien controvertido, se dejan específicamente para pacientes asmáticos, como dijo el doctor Alfredo, pero el dupilumab es un poco distinto. Básicamente ya se está indicando a pacientes con poliposis o con mala respuesta a tratamiento postquirúrgico, independiente si tengan asma o no. El tema siempre es el valor, pero nosotros sabemos que los valores después de un tiempo empiezan a caer y estamos esperando eso, básicamente, que cuando lleguen a valores más razonables, que podamos usarlo como una terapia efectiva en nuestros pacientes. Eso pues. Felicitaciones, Luciano. Muchas gracias, Cataldo. ¿Alguien más quiere participar? Yo me tomo de la idea del doctor Cataldo. Yo creo que cualquier paciente que vaya a ir a una CEF, sería bueno que estuviera en su ficha el resultado del SNOT 22. Y también me adhiero un poco a lo que dijo Rodolfo en un principio, que una tomografía me parecería algo prudente como para partir un estudio, pero todos hemos visto estos pacientes que vienen con las bolsas, donde empiezan a sacar escáner y son, pero no uno, dos, sino a veces 10 escáneres, que parece tremendamente ridículo, y está uno poniendo en riesgo la vida del paciente, porque cada una de esas tomografías son bastante radiación. Así que yo creo que la endoscopía nasal, yo creo que es parte de nuestro arsenal y debería estar. Nosotros lo tenemos aquí en nuestro hospital. Yo lo tengo en mi consulta ahí, no tengo que llevarlo a ninguna parte, lo agarro y lo veo inmediatamente. Creo que eso evita muchas veces tomografías absolutamente innecesarias. Así que me sumo a que tenga que tener el SNOT 22. Espero que esté en los policlínicos, que al alcance de cualquiera que lo pida. Espero que sea así. Voy a preguntar a la María José. ¿Alguien más quiere opinar?
Un último comentario, lo biológico, que preguntaba Paul Delano. Personalmente no tengo experiencia de pacientes, pero sí he conversado con colegas que tienen pacientes con biológicos, tanto acá como fuera, y es tal como dice Paul Betti, que la respuesta es espectacular, ¿ya? Y básicamente estaría indicado en los pacientes con un mecanismo de Helper-2. Así que en el fondo esto es el futuro, no sé cuánto será el futuro, si 3, 5 o 7 años, porque muchos de estos pacientes que van a cirugía revisional ya no sería necesario hacer cirugía revisional si es que está bien operado, y habría que tratar la inflamación con biológicos. Así que la respuesta es buena, esa evidencia está, y para allá va esta cosa también en los pacientes con TGLP2 con mecanismos severos. Sí, absolutamente de acuerdo, Rodolfo. Yo he conversado con una amiga otorrino que tengo en la clínica Las Condes, que creo que es una de las pocas que tiene alguna experiencia en Chile en eso, y estamos absolutamente de acuerdo. La respuesta en esos pacientes es bastante llamativa, digamos. Bueno, tengo que hablar otras cosas, así que nuevamente la felicito.